Para pensar el Renacimiento, una de las figuras emblemáticas ya señaladas por Giorgio Vasari, que decíamos era este primer historiador que construye esta idea de una época clásica, una idea de decadencia, pensando en el mundo medieval como la edad oscura, la edad de los bárbaros, y luego un renacer pensando que se inicia a partir de la obra del Giotto, muy reconocido a partir de esta crítica que va a hacer al modo de representación contemporáneo que él estaba viviendo, ¿no? Otra de las tendencias que también va a ser dominante en esta época es la que se va a conocer ligada a la escuela sienesa, aquí está representada con esta obra de Duccio. Podríamos decir que es una obra que remite a los pintores bizantinos, es una obra en donde podríamos ver imágenes, podríamos decir, las figuras están como mucho más agitadas, hay una importancia de la línea, una importancia de las formas totalmente delimitadas, ubicadas casi como si fueran adheridas, la no unidad en la proporción, podríamos decir, y lo que sí llama la atención es que todavía apele a ese fondo dorado que decíamos no es interesante, no le gusta justamente y muy criticado por lo que va a ser la representación tanto de las imágenes del Giotto como de sus seguidores. ¿Por qué? Porque si algo nos permite la luz es poder modelar, ¿no? Es poder armar el volumen, ¿no? Entonces, si la luz me permite crear una sensación especial, construir esa profundidad, el apelar a esos fondos dorados me rompe esta posibilidad, ¿no? Me destruye esa manera y ya el artista, el pintor, no controla la luz y los reflejos que se van a dar en el cuadro. La pintura de Giotto pertenece a uno de los conjuntos de frescos más importantes de la iconografía italiana del siglo XIV. Son pinturas murales en registros horizontales, en donde se va contando un relato que están ubicados en la Capilla Scrovegni. Aquí lo que se puede bien claramente observar también, aparte de esta importancia del trabajo de las luces y las sombras, lo que hace en ese fondo, cómo introduce la naturaleza. Sin embargo, todavía tenemos que esperar a Masaccio porque todavía parece como si fueran varios telones de fondo, cuasi teatrales podríamos decir. Pero otra eje interesante que me interesa marcar es cómo representa la naturaleza. Ya no es esa naturaleza planteada como si fuera una naturaleza lineal, una naturaleza vinculada a un mundo irreal probablemente, sino que tiene una conexión con la naturaleza, ligado probablemente a toda esta tradición de San Francisco de Asís. Entonces, recurriendo a una representación de la Madonna de Giotto, que quisiera detenerme en un fragmento de la Madonna y en cómo utiliza esto que decíamos de la importancia de la luz para crear esta ilusión de espacio, ¿no? Si ustedes observan, ya si bien hay un fondo dorado todavía en esta representación de María, las figuras son monumentales, aparece esta arquitectura a la que se apela, pero me quiero detener en cómo representa a esta figura
y cómo la fuerza de las miradas, ¿no? Es decir, las miradas empiezan a crear un espacio, empiezan a crear profundidad. Las miradas entre sí, entre las figuras, van construyendo, ¿no? Una estructura, podríamos decir. Otro eje es el juego que va a ser de luces y sombras, para atraer o alejar las superficies, ¿no? Que obviamente si pensamos en todos estos aprendizajes que estamos teniendo con respecto al espacio, en especial a partir de la obra del Giotto y, bueno, de sus discípulos, uno diría, bueno, ¿qué pasó desde los primeros años, desde mediados, podríamos decir, del siglo XIV hacia el siglo XV? Y se va a desarrollar un movimiento que se lo ha llamado gótico internacional para pensar este periodo que iría entre aproximadamente 1360-1400, 1380-1410, 1420. ¿A qué refiere este periodo? Bueno, es un periodo en donde uno diría, ¿qué pasaba en esa sociedad? Es la sociedad de la peste bubónica, es la sociedad de la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, es la sociedad en donde se había trasladado el papado a Aviñón, que incluso para algunos autores hablan de que este gótico internacional surgiría en Aviñón. Bueno, en realidad es una tendencia que se observa en el arte a recuperar algunas herramientas, algunas maneras de representar más estilizados, a un carácter más evasivo. Yo aquí les puse una imagen de Melchior Broderland y un poco para empezar a meternos con un tema muy remitido, que es esta idea de la anunciación y la visitación. Si ustedes observan, hay dos temas en una misma composición, ¿no? Es decir, ya no vamos a tener una unidad en el relato, sino que esta idea de que hay como si fuera una secuencia que se va contando. Por otro lado, fíjense cómo, si bien construyen una arquitectura, construyen una naturaleza, esa naturaleza es una naturaleza, diríamos, muy idealizada, ¿no? Por otro lado, ¿qué otra? Fíjense la forma de la representación que tiene estas imágenes, ¿no? La linealidad que vuelve a aparecer, eso lleva una planimetría. Miren esos fondos, ese fondo dorado que termina como si fuera un gran telón de fondo, ¿no?